Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy, 14 de marzo del año 2022, vamos a iniciar con esta segunda parte de la clase de ecuaciones de segundo grado, o también conocidas como cuadráticas. En esta segunda parte vamos a realizar, nos vamos a enfocar en las propiedades que existen entre las dos raíces de una ecuación de segundo grado, o las relaciones que existen entre ellas. Tenemos las dos principales, que sería la suma de raíces, el producto de las raíces, tenemos la diferencia, también tenemos la suma de las inversas, suma de cuadrados, suma de cubos, entre otras más. ¿Ya? Entonces, primero recordemos nada más breve, punto uno, ya, punto uno, vamos a estudiar ahorita, o vamos a aprender las propiedades, vamos a llamarlo así, ¿no? Propiedades generales, ¿ya? Propiedades generales. Obviamente, antes de eso, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que es una ecuación cuadrática, de sus raíces, de cómo se obtiene, ¿ya? Primero voy a poner aquí abajito, recordemos, ¿no? Recordemos. Ya está. Bien, una ecuación de segundo grado es aquella igualdad en la cual se tiene de manera general, completa o canónica un polinomio de segundo grado, ¿sí? Un polinomio de segundo grado con coeficientes a, el principal, x al cuadrado, todo esto es el término cuadrático, más b coeficiente, x la incógnita, bx el término lineal, más c la constante, el coeficiente llamado término independiente. Y al ser una ecuación, es aquella también que se reduce a esta forma, a esta. Recordarle a todos que es importante para aplicar las propiedades que vamos a ver a continuación, reconocer el A, el B y el C. Ya es importante saber cuáles son los tres coeficientes, cada uno con su signo. Además de eso, es importante también, ya es importante recordar un elemento que es parte de la ecuación de segundo grado. ¿Y cómo se llama ese elemento? Se le conoce como discriminante. Discriminante. Yo sé que deseas hablar, pero guárdatelo para más tarde que lo vamos a ver. ¿Ya? Más tarde vas a participar todo lo que tú quieras. La discriminante se denota por la letra griega delta, ¿ya? La discriminante está denotada por esa letra griega delta, y su valor numérico está dado por la siguiente expresión, que es b al cuadrado, ahí lo estoy poniendo entre paréntesis, por si es que b es negativo, menos 4 veces a, lo estoy poniendo entre paréntesis, por c. ¿Ya? Aclarar para todos los que nos están viendo a nivel nacional o de fuera, que para que esta ecuación se conozca como de segundo grado cuadrática, el coeficiente principal, es decir, a, debe ser diferente de c. Aclarar eso. ¿Ya? Listo, ahora también hay que recordar que toda ecuación de segundo grado, es decir, aquella que en su forma completa o general, es esta, ¿no? Ax al cuadrado más bx más c igual a 0, una ecuación de segundo grado, presenta siempre, ¿sí? Siempre dos raíces. O sea, el valor de x no es uno, son dos valores de x. Y a esos valores de x se les denomina raíces.
o también soluciones. Ya está. Y para obtener ese conjunto solución que tiene por elementos a los dos valores de X, es necesario ya conocer los dos métodos para resolver. ¿Cuál era el primer método? Factorizar el polinomio, sea por aspa simple, sea por factor común, o sea por diferencia de cuadrados. Y en el caso en la cual no puedas factorizar y estás dando muchas vueltas, como un laberinto, tienes el método 2, que es la fórmula general. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, son dos métodos que me permiten hallar los valores de X que se denominan raíces o soluciones. Entonces, vamos a colocar un ejemplo y vamos a ver algunas cosas interesantes que tiene la ecuación en cuanto a las propiedades que vamos a darle, ¿ya? Vamos a poner aquí entonces ejemplo. Veamos. Les voy a presentar a continuación una ecuación de segundo grado dada así, ¿no? A ver, x al cuadrado menos 6x menos 27, ¿no? Menos 27, ¿sí? Igual a 0. Y chicos, por ahí alguien que ya conoce, me puede decir de frente cuáles son las raíces. Aplique usted el método. Obviamente te dije en clase que tu primera opción será siempre factorizar, porque es más rápido y también es más fácil. Pero si no puedes factorizar, vas a ir al método 2, que es la fórmula. ¿Ya? Aunque te había comentado en clase que siempre sale por factorización, y seguro voy a discrepar con varios que pueden estar viendo por ahí, pero realmente sí, siempre y cuando sea una ecuación con coeficientes reales, es decir, A, B y C reales. Sí se puede. Entonces, vamos pues, escríbeme por el chat. A ver. Ya habilité el chat, pueden escribir. Ole, ¿de qué? Héctor, ¿de qué habla eres? Escríbeme por chat. Sebastián, bien, Sebastián, buenos días, Charlotte. Betsabe, muy bien. Alexander, muy bien. Agnieszka, ¿qué dices, Agnieszka? Fiorella dice 9. ¿Será o sea, será el único valor de x9? Alexandra dice 9 menos 3. Fiorella dice menos 3. Y bueno, van a seguir pasando ahí las respuestas, ¿no? A ver, dice allí Denis 9 menos 3. Listo. ¿No sabes cómo resolver una ecuación de segundo grado? Tengo en mi canal la teoría de cómo resolver una ecuación de segundo grado y ya lo pueden ustedes tener, ¿no? Así casi. Obviamente eso no quiere decir que no lo voy a hacer de manera presencial también. No lo voy a resolver. Lo que sí voy a colocar al lado derecho es el conjunto solución con los valores, de X. Los valores de X, ¿quiénes son? Ya me lo han pasado ahí, y ellos son 9, 9, y el otro es menos 3. Es decir, X es igual a 9. Si usted lo reemplaza y lo comprueba, le va a salir 0. X vale menos 3 o X vale menos 3. Si usted reemplaza con menos 3 en la ecuación, le va a salir 0. Una igualdad o una proporción verdadera. A lo que voy es que hay algo interesante en ellas. Hay algo curioso. ¿Qué pasa si yo las sumo? ¿Qué pasa si yo las sumo? ¿Qué pasa si yo las multiplico? Suma, multiplica, ¿ya? Y una más, una más, resta. Obviamente, usted puede calcularlo rápido. ¿Cómo así? Suma sería 9 más menos 3. Y si usted suma 9 más menos 3, le va a salir 6. Téngalo ahí. Si usted multiplica 9 por menos 3,
le va a salir menos 27. Y si usted resta, aguanta ahí, profe. ¿Cómo se resto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Ambas vienen a ser la resta. A ver, 9 menos menos 3 o menos 3 menos 9. En la primera sale 12 positivo y en la segunda sale 12 negativo. Entonces quiere decir que la resta, a diferencia de la suma, toma dos valores. La resta toma 12 o menos 12. Suficiente para que me llame la atención algo en cuanto a esas relaciones elementales que he hecho con ellas. ¿Y a qué me refiero con ellas? Bueno, cuando le menciono a ellas, lo que les estoy diciendo es con respecto a las raíces, porque a ellas se les llama raíces. ¿Ya? Por ejemplo, si usted observa, la suma que sale 6 está o es uno de los coeficientes del polinomio, o sea, el ABC. No olvides, por favor, que este polinomio es mónico, ¿no? Miren ustedes el coeficiente del término lineal. Es menos 6, ¿no? Miren la suma, ha salido 6. Ahora miren la multiplicación. Sale igualito que el término independiente. Ahora miren la resta. La resta, que es 12 por menos 12, no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con los coeficientes, pero sí tiene que ver con la discriminante. Vamos a calcular solamente por curiosidad la discriminante. No te olvides que la discriminante tiene un valor que es igual a b al cuadrado menos 4ac, ¿no? Menos 4 por a por c. Vamos a calcularlo a ver qué es lo que sucede. ¿Cuánto sale la discriminante? B al cuadrado sería menos 6 elevado al cuadrado, ¿sí o no? Menos 4 multiplicado por a, que es 1, y multiplicado por b, que es menos 27. ¿Alguien podría escribirme al chat cuánto sale la discriminante? A ver, estoy con el chat ahí. Dime, Joaquín, dime la suma. La suma. ¿La discriminante cuánto sale? No, mi amor. Bien, Ani García. Muy bien, Ani García. Hola, Ani García. Bien, sale 144. Ya, perfecto. Y te das cuenta que el elemento llamado discriminante tiene algo que ver con la resta o la diferencia de las raíces. Sí, sí tiene que ver. Sería la raíz cuadrada de la discriminante y algo más. Algo más. Pero te das cuenta que las propiedades que yo voy a mencionar a continuación van a estar íntimamente, ¿no? Íntimamente relacionadas con los elementos de la ecuación de segundo grado. Yo los he denominado así: el coeficiente principal, que es A, el coeficiente del término lineal, que es D, el término independiente, que es C. O sea, el ABC. Pero además de eso, tenemos la discriminante, que como pueden ver ustedes en la pantalla, su valor es B al cuadrado menos 4AC. Bien, ahora sí vamos a mostrar la primera propiedad. Primera propiedad. La primera propiedad la vamos a denominar S sub R. No te olvides. ¿Y qué es S sub R? La suma de las raíces. Si nosotros queremos calcular la suma de las raíces sin la necesidad, escúchame bien, ¿eh? Sin la necesidad de resolver la ecuación, sin la necesidad de hacer usted solo va a dividir dos elementitos. ¿Qué elementitos va a dividir usted? Usted va a dividir el negativo de b, que es el coeficiente del término lineal, entre el coeficiente principal. Una simple división me permite calcular de frente la suma de las dos raíces. Vamos a poner las dos para luego ir al ejemplo anterior y comprobar si es verdaderamente que la suma de las raíces se cumple o se verifica con esa división. ¿Ya? Segunda propiedad, vamos a ponerle P sub R. ¿Y qué significa P sub R? Producto de las raíces.
Es decir, el producto o la multiplicación de los valores de x, que se denota de manera general x sub 1 y x sub 2. X sub 1, primera raíz, x sub 2, segunda raíz. Ahí está, chiquitito ahí. ¿Y cómo se obtiene de frente, profesor? De inmediato, dividiendo también. ¿Qué cosa divido? El término independiente entre el coeficiente principal. ¿Listo? Retrocedamos a nuestro ejemplo a ver si realmente cumple. A ver, yo en este ejemplo, gracias a ti que lo has resuelto ahí, en tu papel, las raíces me han salido 9 menos 3. Pero también puedo obtener las sumas sin necesidad de conocerlas a ellas dos. Miren, si usted divide menos b sobre a, le va a salir 6. A ver, calculémoslo mentalmente. Digámoslo. B vale menos 6 y A vale 1. Si usted divide menos 6 entre 1, le sale 6. La multiplicación se obtiene a través de la división del término independiente entre el coeficiente principal. Es decir, menos 27 entre 1. Menos 27 entre 1 sale menos 27. ¿Ah? Sin necesidad de resolver. Y la diferencia, vamos a poner la diferencia. La diferencia sería aquí la tercera propiedad, obviamente. Tercera propiedad. Si usted quiere hallar la diferencia de las raíces de la ecuación, voy a llamarle así, D mayúscula, sigue viendo otra vez. Diferencia de las raíces, ¿ya? D mayúscula sub R. Entonces, lo que van a encontrar en la mayoría de libros es esto. X1 menos X2. ¿Ya? X1 menos X2. ¿A qué es igual, profesor? Observa. La diferencia de las raíces también está, o también se puede calcular de inmediato dividiendo. ¿Qué voy a dividir, profesor? Vamos a dividir la raíz cuadrada de la discriminante, ¿ya? Entre A. Pero usted dijo, profesor, que habían dos, obviamente, porque puedo restar de izquierda a derecha, esa sería una diferencia, o puedo restar de derecha a izquierda, ¿sí? En cambio, una suma, usted sabe que hay conmutatividad. Sumarlo de derecha a izquierda es lo mismo que sumar de derecha a izquierda, perdón, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la diferencia que está dada por esa división es positiva o negativa. Es decir, puede existir una mayor diferencia, o máxima diferencia, o puede existir una mínima diferencia. ¿Ya? Vamos a ver si eso es verdad. Veamos. En el ejemplo anterior, la discriminante me ha salido 144. Dice la propiedad que es la raíz cuadrada de la discriminante sobre A. La raíz cuadrada de 144 es 12. Y 2 entre 1 es 12. Entonces, la diferencia es 2 o es menos 12. La máxima, o la mayor, es 12. Esta es la máxima, con positivo. Esta es la máxima o la mayor. Y la mínima es menos 2. Claro. ¿Tú quieres más? Bueno, como digo, tú quieres más, ¿verdad? ¿Tú quieres más? Vamos a dar más. ¿Sabían ustedes que las dos relaciones de arriba y la diferencia forman una identidad conocida como la de Legendre, que es una consecuencia en el trinomio al cuadrado perfecto del tema productos notables? Entonces voy a colocar, debajo de la tercera propiedad, vamos a poner esta identidad que me permite a mí tener las tres juntas, ¿no? Tener la suma, tener el producto y tener la diferencia. Es la siguiente. La suma de las raíces de la ecuación elevada al cuadrado, menos la diferencia de las raíces, elevada al cuadrado, ¿sí? Elevada al cuadrado, es igual a 4 veces, ¿sí? A 4 veces el producto de las raíces. Entonces, si en un ejercicio usted ve que le conviene usar esta identidad en la cual se tienen las tres primeras relaciones, llamémosle así, lo aplicas.
esta relación me sirve para hallar la diferencia de raíces, siempre y cuando tú tengas la suma y el producto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, Joaquín. En el denominador no se multiplica por 2. Si no lo has visto así, es porque seguro has copiado mal, ¿ya? Listo. Vamos a la cuarta propiedad. Tranquilo, no te vayas a estresar. Esto de igual manera lo voy a hacer en lo presencial. Todos con buen ánimo. Esfuérzate al máximo, da todo de ti. En esta semana es muy crucial para ustedes y también para nosotros. Cuarta propiedad. Si usted quiere conocer de frente la suma de los cuadrados, es decir, la primera al cuadrado más la segunda al cuadrado, sí, es probable que puedan pedir, son muy usuales. La primera raíz al cuadrado más la segunda raíz al cuadrado, se puede obtener, claro que sí, y se va a obtener según las relaciones anteriores que hemos visto, ¿no? Las propiedades anteriores. ¿Qué nos dice así? La suma de cuadrados es la suma de las raíces al cuadrado menos 2 veces el producto de las raíces. Ojo, observa, repito, es la suma de las raíces al cuadrado menos el doble del producto de las raíces. Quinta propiedad. Quinta propiedad. Si usted quiere saber la suma de los cubos, la suma, la suma de los cubos de las raíces se obtiene de esta manera. Ojo que estas propiedades llegan gracias a las consecuencias de los productos notables, que eso lo hemos hecho en el aula, ¿ya? La suma de los cubos es así, es la suma de las raíces al cubo menos 3 veces la, voy a poner el 3 mejor de color negro, ¿ya? Menos 3 veces la suma de las raíces por el producto de las raíces. A ver. Es la suma de las raíces al cubo menos 3 veces el producto de la suma de las raíces por el producto de las mismas. Sexta propiedad. Sexta propiedad. La suma de las inversas. Si usted quiere obtener la suma de la inversa de la primera raíz más la inversa de la segunda raíz, se puede calcular de manera directa de inmediato, conociendo qué cosa, los coeficientes de la ecuación cuadrática o de segundo grado. A ver, profe, ¿y esto cómo se hace? De esta manera. La suma de las inversas está dada por menos b sobre c. Sí, la suma de las inversas está dada por menos b entre c. Séptima propiedad. La séptima propiedad nos dice así. Si una ecuación de segundo grado o cuadrática, una ecuación de segundo grado cuadrática, presenta raíces iguales. Escúcheme, esto se va a quedar grabado. Raíces iguales o solución única, o raíz doble, o raíz de multiplicidad 2, o conjunto solución unitario, todos esos sinónimos, por llamarlo así, ¿ya? Pero lo que van a encontrar ustedes es, séptima propiedad, raíces iguales. ¿Qué significa raíces iguales? Raíces iguales significa que la primera y la segunda obviamente son iguales, pero hay más. No solamente es eso, porque se cumple que la discriminante, que es b al cuadrado menos 4ac, la discriminante, que es b al cuadrado, es nula. Toda ecuación, ya en toda ecuación cuadrática o de segundo grado, que me digan a mí que tiene solución única o que tiene raíces iguales, se cumple que la discriminante es igual a 0. ¿De acuerdo? La discriminante es igual a 0. Raíces iguales, solución única y otras cosas más que lo puedes retroceder luego. Octava propiedad. Octava propiedad. Si a ustedes le dicen que la ecuación tiene raíces simétricas, así, raíces
raíces simétricas. ¿Qué significa? Que una ecuación de segundo, perdón, que una ecuación de segundo grado tenga raíces simétricas significa que son iguales en cantidad, pero de signos opuestos. O también se te pueden decir que son, como te lo dije, inversos aditivos, ¿ya? Ojo, guarda eso, o también son inversos aditivos. Es decir, significa que la primera raíz es el negativo de la segunda, ¿sí? A eso significan las raíces simétricas. Son iguales en cantidad, pero de signos diferentes. Es decir, si una es 5, la otra es menos 5. Si una es menos 3, la otra es 3. Si una es K, la otra es menos K. Si usted se percata un poco más allá de lo que puede ver, sabremos decir esto, que la suma de ellas, date cuenta si el x sub 2 lo paso al primer miembro, una ecuación con raíces simétricas es aquella en la cual la suma es nula, la suma de las raíces es nula. Y también se cumple, chicos, también se cumple lo que verán, que el coeficiente b, que es el del término lineal, es 0. ¿Ya? Esa es la propiedad. Vamos con la última. La última y nos despedimos para vernos más tardecito. Novena. Novena propiedad. Si a usted le hablan de una ecuación que tiene raíces recíprocas, ¿qué significa raíces recíprocas? Una ecuación tiene raíces recíprocas cuando uno es el inverso multiplicativo del otro. No he dicho inverso aditivo, ¿eh? No he dicho. Luz Clarita, ahorita te cedo el paso, un ratito, mi amor, ¿ya? No he dicho inversos aditivos. He dicho que uno es el inverso multiplicativo del otro. Es decir, ¿qué se cumple? Que la primera raíz es el inverso de la segunda. O sea, chicos, que si una es 4, la otra es un cuarto. Si una es menos 3, la otra es 1 sobre menos 3, o menos un tercio. Si una es un noveno, la otra es 9. Si usted ve un poquito más allá de lo evidente, observarás que si el x sub 2 lo paso a multiplicar al primer miembro, se tiene que el producto de ellas es igual a la unidad. Es decir, se puede ver allí claramente que una ecuación con raíces recíprocas se llama así cuando el producto de las raíces es 1. Es decir, se cumple que el término independiente es igual al coeficiente principal. El término independiente es igual al coeficiente principal. Eso es. Muy bien, son las 11:28. Voy a cortar esta clase, esta corta clase, breve nada más. Lo voy a subir al canal, ya saben ustedes, para que ustedes lo puedan observar. Ya, entonces, un momentito.